Bom dia a todos, colegas, sejam bem-vindos. Bom dia, doutora Nídia. É um Bom prazer dia. enorme tê-la conosco. Agradecemos o seu aceite e gostaria de dizer que eu li os seus artigos que a senhora nos enviou e fiquei muito desafiada com os desafios que a senhora aponta, né, para esse novo contexto mundial e essa necessidade de uma mudança na metodologia e todo o trabalho docente. É um prazer muito grande tê-la conosco, então, e eu vou passar para a nossa colega Nayara fazer a leitura do seu currículo. Fazer a sua. Bom dia, professora. Bom dia. Então, a professora, a doutora Rosa Nídia, é pós-doutorada em Educação, Ciências Sociais e Interculturalidade pela Universidade de Santo Tomás, Bogotá, doutora em Lógica, História e Filosofia da Ciência pela Universidade Nacional de Educação à Distância, licenciada em Física e mestre em Ensino de Física pela Universidade Pedagógica Nacional, professora de meio período no doutorado em Educação na Universidade de Santo Tomás, linha de pesquisa em Pedagogia com ênfase na Pedagogia Dominicana, Tomista e abordagens pedagógicas contemporâneas, líder do Grupo de Pesquisa Educação em Ciências, Ambiente e Diversidade Educa Diverso, categoria A do MinCiências, Universidade Pedagógica Nacional, coordenadora do ênfase Educação em Ciências, doutorado interinstitucional em Educação na sede da Universidade Pedagógica Nacional, possui experiência, pesquisas e publicações nacionais e internacionais na área de ensino de ciências, abordando os temas da abordagem CTSA, formação de professores, História e Filosofia das Ciências, Pedagogia e Didática, Educação em Ciências e Educação Matemática. Possui uma extensa publicação e participação em projetos financiados em convocações públicas. Obrigada. Obrigada. Posso me apresentar agora? Já pode. Deixa eu colar para cá, para ficar aqui na frente. Então, agora eu vou apresentar Claro. Vamos. Obrigada. A nossa mediadora, doutora Érica, do Espírito Santo, Hermel. Desculpa. Doutora Érica. Possui graduação e licenciatura em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, Neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado no exterior. É pós-doutorada em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões, a URI. E é professora associada da Universidade Federal da Fronteira Sul, no curso de graduação em Ciências Biológicas, licenciatura, e no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências, o PPGEC. Possui um extenso trabalho nos programas da universidade, como PET Ciências, PIBID Ciências, é membro do Comitê Assessor de Pesquisa, é colaboradora dos ciclos formativos, líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências, Matemática, GPCIEM, e atua na área de ensino de ciências e de biologia, com ênfase no ensino de biologia celular, corpo humano, currículo, história da ciência, experimentação e livro didático. Ok, então, convido a professora Rosa para começar a sua palestra. Muito obrigada, professora Rosa. Muito obrigada. Quiero dialogar con el grupo. Muchas gracias a todos, a la profesora Elian, a todo el grupo de la universidad por la invitación a compartir con ustedes estas experiencias que no solamente son en propósitos investigativos, sino en trabajo continuo con la formación de profesores de ciencias. Mi nombre, pues, Rosa Nídia Tuaysigua, yo lidero el grupo de investigación, Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad, Educadiverso, que como su nombre lo indica, somos profesores de múltiples disciplinas que trabajamos en educación en ciencias. Hoy el propósito es dialogar con ustedes sobre la relevancia científica en la inclusión escolar. Para ello, quiero dialogar sobre representaciones de la inclusión, cuál es el análisis de contexto que hemos hecho, socialización de resultados investigativos en el área de trabajo y unas reflexiones finales.
Entonces, cuando hablamos de representaciones en la inclusión, pues tenemos múltiples miradas de lo que implica la inclusión. Y además, ahora hemos abierto un poco más el tema de la diversidad en nuestras investigaciones, no solamente a considerar las personas que tengan alguna diferencia en su condición física, sino también personas que tengan apertura a otras culturas. Entonces vamos a encontrar pues todos los grupos étnicos, los inmigrantes, las situaciones de frontera. Ustedes que son de frontera sur saben que hay unas condiciones que difícilmente se logran visibilizar si no es a través de los trabajos de investigación, de los trabajos académicos, porque las propuestas en todos lo que llamamos los bordes culturales hace que miremos las ciencias particularmente o algún campo de conocimiento de una manera diferenciada, porque ahí lo vivimos y ahí trabajamos. Entonces, el campo de las representaciones de la inclusión debe cambiar, abrirse, no solamente en términos de lo que hemos llamado diversidad funcional, que son los niños que están en los cuadros de abajo y el de arriba, sino abrirnos a la diversidad cultural. Entonces, estas representaciones son claves porque tenemos que decir desde qué postura teórica y epistémica nos ubicamos al inicio para poder dialogar. En este caso, entonces, ya conocen nuestra postura, estamos trabajando con los grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, mirando cómo podemos ampliar esas miradas con el profesor Echeita, mirando cómo podemos ampliar las miradas más allá de la diversidad funcional. Entonces, desde esa perspectiva de inclusión, considerando de que es mucho más abierta, más allá de la diferencia, de la diversidad funcional, trabajamos. También voy a situarme en el término de diversidad funcional, que es un concepto de grupos sociales que no están de acuerdo en hablar de discapacidad, porque hablar de discapacidad implica que el sujeto no tiene la capacidad de. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos capacidades diferenciadas, entonces por eso usamos más el concepto de diversidad funcional. Es decir, tenemos limitaciones frente a una diversidad funcional, frente a algo funcional, pero no significa que seamos discapacitados. Y esa mirada también es muy interesante, porque es una mirada también de la inclusión, no solamente en términos de otorgarles una categoría, que incluso la tiene la UNESCO, de discapacidad, disabilities, y ampliarla más allá de esa diferencia en lo físico. Entonces, esto nos ubica desde una perspectiva teórica interesante porque no solamente vamos a hablar de niños que tienen diversidad funcional visual, diversidad funcional auditiva, diversidad funcional motora, sino también vamos a hablar de diversidad cultural, diversidad epistemológica, o sea, algunos aspectos que son claves. Entonces, desde esa perspectiva, voy a contarles cuáles son nuestros intereses de investigación como grupo, porque es fundamental uno ubicarse siempre cuáles son las perspectivas teóricas y epistemológicas que subyacen a las investigaciones. Entonces, por eso nosotros tenemos otra tarea que realizar, y es que las maneras de ver la inclusión está dada más afuera de la escuela y está alejada de la realidad de la escuela. Entonces los profesores tienen unas condiciones en la escuela, por lo menos en Colombia, donde los niños van al aula regular, todos los estudiantes. Ahora se está logrando que solamente algunos colegios se especialicen en diversidad funcional auditiva, otros diversidad funcional visual, pero hay aulas donde están integrados todos. Entonces, imagine la situación del profesor si no está preparado para considerar todas las condiciones que están en el aula. Entonces, nuestros intereses de investigación parten inicialmente de que los maestros que están en algunos de los ejes que tenemos ahí en el triángulo, en la parte inferior, deben estar formados,
¿cierto? Dentro de esos procesos de interacción, dentro de las prácticas, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de sistemas de comunicación y canales de comunicación efectivos. Porque si estamos en el aula y el profesor solamente proyecta, como en el caso que tenemos ahora nosotros, yo proyectando una presentación para ustedes, unas diapositivas, pues difícilmente los estudiantes ciegos, por ejemplo, van a estar incluidos, van a estar reconocidos. Entonces, el profesor debe también trabajar esos canales de comunicación. Entonces, un aspecto interesante de nuestro trabajo son los intereses en la formación de profesores. Otro aspecto clave de interés de investigación son los estudiantes. Por eso tenemos siempre en ese triángulo que no se puede hablar de ninguno de los 3 vértices sin considerar los otros 2, porque los estudiantes pues son el centro del aprendizaje, el centro de la construcción de conocimiento, y está ligado, por supuesto, a un contexto escolar y familiar, rodeado de aspectos sociales, económicos, políticos, culturales, que hacen que esas condiciones de esa escuela en particular, de una escuela en particular, sea diferenciada. Entonces, en ese sentido, nuestros intereses están ahí, mirando desde qué perspectiva tiene que la escuela pronunciarse y no considerar que es un aula regular, que es un aula uniforme, donde en la realidad no ocurre así. Entonces, aquí, claro, ustedes van a ver un extenso cuadro que de pronto no es tan claro porque si no se logra ver, pero lo que vemos es que del año 2001, eso es lo que quiero mostraros, la trazabilidad. En el año 2001, nuestro grupo de investigación, inscrito en el Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional, particularmente en la licenciatura en Física, y bajo mi liderazgo como grupo, trabajando con psicólogos, con comunicadores sociales, hemos comenzado a preocuparnos por este problema de la inclusión. O sea, este no es un tema reciente, es un tema que viene desde trabajos de grado en 2001, pasando por tesis de maestría en 2016 y luego con una tesis de doctorado, que es el que les voy a comentar el día de hoy, porque tenemos trabajo mucho más preciso, trabajo de campo, trabajo publicable, trabajo que se puede compartir y que ustedes han tenido acceso a algunos de los documentos. Entonces, si lo vemos, cuando iniciamos en el 2001, voy a ver solamente los títulos del 2001, alguno de 2011 y otro de 2020. Cuando iniciamos en 2001, veíamos evaluación de las habilidades comunicativas y actitudinales en el aprendizaje y cualidades del sonido en estudiantes sordos integrados al aula regular. Si vemos acá, ¿por qué ese tema de la inclusión y que yo les decía relevancia en la educación científica? Porque desde el punto de vista social, los niños han tenido una muy buena integración. O sea, realmente vemos que hay mayor acercamiento de los otros niños que llamaríamos regulares frente a los niños con inclusión. O sea, hay un mejor trato, un mejor reconocimiento, las escuelas también se han adecuado mejor a las condiciones para la diversidad funcional motora y hemos venido ahí. O sea, integración social se ha dado con sus bemoles, con sus dificultades, pero hay más. Pero, ¿qué pasa cuando el niño está integrado frente a la construcción de conocimiento? O sea, ¿qué implica una relevancia científica para un niño sordo que por ser sordo no tendría condiciones de construir ningún conocimiento sobre el sonido? Entonces, ese fue nuestro primer reto en 2001. ¿Cómo construir esas habilidades comunicativas y actitudinales en el aprendizaje y las cualidades del sonido en niños sordos? Entonces alguien diría, pero ¿para qué se pone a decir cómo ve un niño, cómo es la visión o cómo es la luz para un niño ciego? Pues no, es que tenga un canal de comunicación no funcional no implica que el estudiante no pueda construir conocimiento acerca de una realidad sobre todo de fenómenos físicos. Luego, posteriormente, si vemos un título en 2013 de Estudio del Arco Iris, una propuesta didáctica para el desarrollo de habilidades de pensamiento científico en las aulas inclusivas. Entonces,
ya vamos abriendo un poco más el panorama en términos del movimiento, la estrategia didáctica, la acústica, el problema de la interacción entre cuerpos, por ejemplo, todo el tema astronomía, ¿sí? En términos de la dinámica planetaria. También hemos trabajado con electromagnetismo, equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, es importante porque los estudiantes, los profesores en formación, deben pensarse el tema y las didácticas en aulas inclusivas. No solamente puede pensarse que los niños, cómo aprenden electromagnetismo, los niños de un aula regular, sino también los niños que tienen alguna condición de diversidad. En esa medida, en el aula, en el año 2015, tenemos este título, Constitución de un escenario, enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales desde una perspectiva incluyente, que es una tesis de maestría, y una tesis de especialización, criterios didácticos que orientan la elaboración de material visual, videos dirigidos a la comunidad sorda en el área de ciencias naturales. ¿Por qué esto es muy importante? Porque si vemos, tenemos condiciones de ir evaluando esas diversidades funcionales en términos de lo que implica la relevancia científica. Es decir, ¿por qué es importante que los jóvenes con diversidad funcional se acerquen al conocimiento de las ciencias naturales? Entonces, de esa manera, en el año 2021, se defendió la tesis doctoral que ustedes tuvieron conocimiento, que yo las compartí, formulación de lineamientos curriculares para la inclusión de niños y niñas con diversidad funcional visual en las clases de ciencias naturales en la educación primaria. Trabajada por Diana Carolina Castro Castillo y bajo mi dirección. ¿Y por qué es importante? Porque Diana Carolina Castro en este momento es nuestro puente con la Universidad Autónoma de Madrid. En este momento está haciendo una estancia postdoctoral con ellos, con el doctor Echeita y con el doctor Ignacio Pozo, para justamente trabajar toda la perspectiva constructivista que abordó el doctor Pozo en sus años de trabajo investigativo para trabajar todo el tema de la inclusión. Justamente resultado de esta investigación de la tesis doctoral de Diana Carolina Castro. Y porque era clave hablar de formulación de lineamientos curriculares. Formulación de lineamientos curriculares no implica que sean solamente potestad de los estados dar lineamientos. Podemos también la academia, desde las investigaciones, decir algo debe ocurrir, ¿sí? Algo debe transformarse, tiene que haber cambios, la sociedad tiene que pensarse de otra manera las aulas inclusivas. Los profesores tenemos que abordar los temas y los problemas en las aulas inclusivas. Entonces, que no esperar que sean otros los que nos den respuesta, sino que seamos nosotros mismos quienes trabajemos. Y bajo esta condición, partimos de unas consideraciones iniciales, no solamente de los documentos generales de inclusión pública educativa de Colombia, ¿sí? Sino también revisando orientaciones, sobre todo de UNESCO, ¿sí? Frente al tema de la inclusión. Y entonces, ¿cuál es nuestro estado inicial en la tesis? ¿Cierto? Pues que hay unas guías para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, pero también hay unos documentos que se llaman diseños universales para el aprendizaje. Y cuando decimos diseños universales para el aprendizaje, implica que pues deben estar incluidos todos o pueden estar excluidos otros. Porque si no se considera toda la apertura del concepto de diversidad que hablamos al comienzo, pues un diseño universal para el aprendizaje pues va a ser excluyente de principio. Porque si solamente se considera dentro del rango de los jóvenes que pueden tener sin diversidad funcional o sin diversidad cultural, pues efectivamente ahí ya hay una exclusión. También encontramos unas orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva de nuestro Ministerio de Educación Nacional. MEN implica Ministerio de Educación Nacional. Y entonces, cuando revisamos los lineamientos de educación en ciencias en particular, encontramos que todos los lineamientos que tienen, por supuesto, son orientaciones epistemológicas,
están centrados en estudiantes de aulas regulares, es decir, no está considerada la inclusión. Entonces ahí inmediatamente detectamos que hay una dificultad y un problema que necesita abordaje. Por eso la consideración de los lineamientos curriculares. Es decir, desde la academia tenemos que pensarnos qué ocurre, qué está pasando ahí, cómo los niños deben acercarse al conocimiento. Entonces, por eso la necesidad de formalizar líneas de acción que permitan explicar la forma como los objetos de conocimiento, particularmente las diferentes disciplinas, deben ser asequibles a los estudiantes, teniendo en cuenta las condiciones sensoriales. Y eso es fundamental, porque nuestro interés es construcción de conocimiento científico escolar para atender la diversidad. Entonces, bajo ese nicho, nos fuimos construyendo una serie de preguntas iniciales para abordar el trabajo de investigación. Nos preguntamos primero, dentro del centro del círculo, el sujeto que aprende, es decir, cómo se sitúa el niño o el joven o la niña, la jovencita que tiene alguna condición de diversidad. Entonces nos preguntamos, ¿cómo enseñar ciencias a personas con diversidad funcional visual? Que ya lo centramos, ¿cierto? ¿Para qué enseñar ciencia a personas con diversidad funcional visual? Y cómo los niños con diversidad funcional visual construyen conocimiento. Partiendo de unas condiciones de base que tenemos que entrar a resolver desde el trabajo de investigación es, ¿qué es la ciencia? ¿Por qué y para qué enseñar ciencia en la escuela? ¿Qué significa conocer? ¿Qué papel juega la experiencia sensible en la construcción de conocimiento? Si estamos hablando de niños ciegos y optamos por niños ciegos de nacimiento, es decir, porque también hay que limitar la población. Sabemos que hay bastante también dentro de la diversidad funcional visual, tenemos bastantes condiciones, entonces nos centramos específicamente en niños con diversidad funcional visual de nacimiento. ¿Cómo se concibe la inclusión educativa? ¿Cómo se ha dado la inclusión en los contextos educativos? ¿Y qué es diversidad funcional visual? Yo creo que estas preguntas iniciales fueron claves y realmente nos llevaron más de un año en la tesis, tratando de preguntarnos desde otra mirada, ¿qué significa, por ejemplo, enseñar ciencias en las aulas inclusivas? ¿O para qué enseñar ciencias en aulas inclusivas? Entonces, para ello, claro, si no tenemos una línea base de referencia, lo vimos en los documentos, lo vimos en las estructuras, pues tenemos que construir una metodología que nos permita dar cuenta de unas condiciones clave para hacer el trabajo de campo. Entonces, ¿qué nos propusimos estudiar? Pues un fenómeno en particular, ¿cierto? El fenómeno en particular fue la educación en ciencias en contextos de educación inclusiva con estudiantes de diversidad funcional visual. Ese es nuestro fenómeno, ¿cierto? ¿Cómo enseñar ciencias en contextos de inclusión educativa con estudiantes con diversidad funcional visual? Como no había una línea de base, pues optamos, ¿cierto?, por un enfoque holístico empático desde la de enfoques interpretativos, porque si no, no habría otra manera. Entonces, desde la comprensión, trabajando con estas tres fases, comprensión, interpretación, transformación, ¿sí? Derivado, nos propusimos entonces decir, bueno, ¿qué vamos a explorar? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a explicar? Y decidimos, pues, los elementos claves son la normatividad existente, las interacciones entre sujetos, los objetivos de la formación en ciencia, los procesos de enseñanza y aprendizaje, todos abordados desde la teoría fundamental, porque no teníamos teoría. O sea, no hay teoría que nos soporte. Entonces, tenemos que construir teoría, lo que implica enseñar ciencias en aulas con diversidad funcional. Entonces, la técnica de obtención y producción de información fueron las entrevistas y los análisis documentales. ¿Para qué? Pues eso nos da un eje de la interpretación, para la fase de interpretación, para la búsqueda de significados, para hacer explícito lo implícito, es decir, las relaciones de emociones, aspectos relevantes para la ciencia y el aprendizaje de las ciencias, la inmersión de estudiantes con diversidad funcional, que nos permita codificar, relacionar, sistematizar. Y posteriormente la última fase, que era la transformación, que es reflexionar críticamente, identificar potencialidades de cambio, ¿en dónde? ¿Para qué? Para la construcción de lineamientos curriculares, para el reconocimiento de la diversidad y la diferencia
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos de inclusión. Entonces, dentro de este panorama metodológico, pues nos dimos a la tarea de construir un diseño metodológico coherente que nos permitiera en esta matriz dar cuenta de cuáles son los objetivos específicos en la fase que estamos dentro de la propuesta metodológica, la meta que vamos a realizar, las tareas de investigación y las técnicas e instrumentos. Y yo creo que para investigación, realmente, apreciados estudiantes y colegas que me escuchan, esto es fundamental porque nos permite no solamente tener un panorama completo de la investigación, sino nos ubica efectivamente si estamos haciendo una tarea de investigación o estamos aportando un objetivo, de qué manera aportamos al objetivo y de qué manera eso permite una meta. Entonces, si lo vemos acá, yo no voy a permitir leerlo, ustedes ya lo vieron ahí. Las metas eran, el objetivo era describir la forma como las personas con diversidad funcional visual se aproximan al conocimiento científico escolar. Eso fue nuestro primer objetivo específico. Y la meta era realizar un mapeo bibliográfico que permita reconocer las teorías existentes sobre la construcción de conocimiento científico escolar. Y bueno, ahí nos fuimos construyendo de tal manera que el objetivo específico 2 nos permite cumplir la meta 1 y 2 de componer e interpretar, ¿sí? Entonces vienen las entrevistas para los criterios de selección de directivos, docentes y profesionales de apoyos en la escuela, los padres de familia, entrevistar a otros agentes que también participan en el proceso de inclusión. ¿Cuáles son esos agentes? Es clave, los intérpretes. Porque un profesor que está en aula inclusiva no está solo. Él dialoga como estoy con ustedes ahora, pero si hay personas con diversidad funcional, pues tiene que haber intérpretes. Y esos intérpretes son tiflólogos en este caso, que conocen el braille y pueden acompañar a los niños al braille. Aquí voy a hacer una acotación y es que en el departamento de física, por lo menos no puedo asegurar ahorita en los tiempos actuales porque ya estoy más dedicada en el tema de la investigación en el doctorado, los estudiantes que querían trabajar con niños sordos aprendían lengua de señas y los chicos que estaban interesados con diversidad funcional visual aprendían braille. Y yo creo que eso es fundamental que el profesor sepa otro tipo de interacción en los canales de comunicación, como lo decía al inicio, porque permite una fluidez directa con el estudiante. Claro, en el aula, ya cuando estamos trabajando algún fenómeno, algún concepto, algún tema particular de las ciencias, pues tenemos que tener otros agentes, que son los intérpretes, ¿sí? Luego también seleccionar los profesores, porque cuando nosotros miramos el triángulo nos decían, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes deben estar en el foco del interés? Los padres de familia, los estudiantes, los profesores, y en este caso otros agentes educativos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para determinar qué tipo de representaciones sociales frente a la inclusión educativa existe con personas con diversidad funcional visual y reconocer también las prácticas desarrolladas por los docentes, porque no podemos decir que es cero. Los profesores también se interesan, se preocupan, pero a veces el trabajo de campo no es fácil porque los profesores no están muy abiertos o simplemente hacen un trabajo muy en solitario que no se reconoce. Para una tercera fase que era transformar. Y transformar implica formular lineamientos curriculares para la inclusión. Y eso implica organizar la información, categorizar esa información desde la teoría fundamentada, construir luego los lineamientos para que nos permita construir una memoria, un informe final de la evidencia del alcance del objetivo, ¿cierto? Entonces, las cruces de matrices de síntesis con resultados desde Atlas T, por ejemplo, fue muy fundamental, porque el aporte de los software educativos, de los software de investigación, nos permite pues ir construyendo esas categorías. En esa medida, cuando hicimos toda la revisión, sobre todo en la fase 2, porque la fase 1 pues era toda la revisión pero cuando comenzamos a hacer ya todo el cruce de la información, en la fase 2 y en la fase 3, encontramos que para los lineamientos curriculares necesitamos mínimos 4 componentes. O sea, hablar de unos referentes curriculares implica construir teoría acerca de un componente epistemológico, ¿cierto? Que nos permita ver que nos permita determinar con los profesores cuál es la concepción de ciencia, el sentido de enseñar ciencia, y un aspecto fundamental que resultó el trabajo con diversidad funcional visual en términos del trabajo en fenómenos físicos, fenómenos de las ciencias, es la causalidad. Es decir,
las relaciones causa-efecto son fundamentales para el trabajo con niños con diversidad funcional visual. Entonces, ¿qué implica? Que debemos formarnos en eso. Es decir, si esto, entonces esto, ¿sí? Que es una relación causal. Si ocurre esto, entonces pasará esto, ¿sí? En términos un poco de predicción de las teorías y de predicción de los fenómenos. En el componente sociológico fue fundamental, pues es fundamental trabajar la concepción de la escuela, la concepción de diversidad, la concepción de inclusión, la relación entre familia y escuela, y sobre todo un aspecto esencial que es el conocimiento de política pública, sobre todo por parte de los padres, a veces que no son conscientes de toda la política pública, o de los otros agentes educativos, los profesores y por supuesto los estudiantes. Pero hay dos componentes que son fundamentales cuando queremos hablar de construcción de conocimiento científico escolar, que es el componente pedagógico y el componente didáctico. Entonces, en el componente pedagógico encontramos las concepciones curriculares, la práctica docente, porque era importante la práctica docente, no pensada solamente en los estudiantes que se forman, sino en las actividades que realiza en el día a día el profesor que trabaja en las aulas inclusivas, y el aprendizaje y la diversidad funcional visual. Porque no es lo mismo el aprendizaje de un niño en condiciones regulares a un niño que tiene una diversidad funcional visual. Para pensarnos el componente didáctico, ¿por qué es importante este aspecto? Porque cuando nosotros hacemos la revisión, yo aquí no les puedo mostrar toda la investigación, por eso les mandé la tesis, para que los que tengan interés puedan revisarla. Cuando hicimos todo el barrido, encontramos que efectivamente las investigaciones reportan un alto contenido de componentes didácticos, es decir, cómo enseñarle al niño tal cosa, está en estrategia, pero no está en los otros referentes. Entonces hay que pensarse que no solamente pueden estar el componente didáctico, no es un asunto de solucionarse que el niño tenga algo que hacer, sino que el niño tiene que pensarse cómo construir ese conocimiento, qué tipo de explicación doy a un fenómeno particular, por ejemplo, como el arco iris, ¿sí? O por ejemplo, como el sonido con niños sordos, con niños ciegos. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza? ¿Cómo se debe evaluar también? Porque la evaluación no puede ser igual a una aula regular. O sea, estamos hablando de construcción de conocimiento por otros canales, por otro tipo de interacciones, pero no se le puede presentar al niño el mismo tipo de evaluación sin de una diferencial para mirar cómo es eso. Ahora, van a decir, las pruebas PISA aplican la construcción de esto, pero las pruebas PISA no están preocupadas ahora tanto por el conocimiento de los fenómenos, están preocupadas más por el acercamiento a la construcción de lo que llamamos conocimiento científico de los niños, pero eso debe comenzar en el aula. ¿Y qué tipo de material? Si ustedes observan el material didáctico, ocupa el último, pues no el último lugar, pero no es nuestro centro de foco en el trabajo. Entonces, voy a ir discriminando cada uno de los componentes para darnos cuenta cómo nos fue aportando a esta construcción de estos lineamientos. Entonces, cuando vimos referidas al componente epistemológico, ¿cierto? Ya vimos las tres subcategorías: concepción de ciencia, sentido de enseñar y aprender ciencias, y la causalidad en la construcción de conocimiento científico. Entonces, ¿qué implica esto? Voy a centrarme en la última, que efectivamente los profesores debemos considerar esas condiciones de causa-efecto para trabajar con los niños, si tal cosa, entonces tal cosa, pero eso no puede estar desligada por ejemplo, de la subcategoría 1, que es la concepción de ciencia, es decir, ¿qué maneja el profesor de lo que es ciencia? Porque si el profesor está centrado desde naturaleza de la ciencia, que también tenemos experiencias en investigación de naturaleza de la ciencia, nos demuestra que los profesores hemos sido formados por profesores que fueron formados dentro de un componente muy cognitivo, dentro de un componente muy positivista, donde solo se consideran los aspectos internos de la ciencia. Es decir, ¿qué sucede con los aspectos externos? ¿Qué sucede con ese componente sociológico de la investigación, de la ciencia? A veces no se comprende. ¿Qué significa enseñar y aprender ciencias para los niños, por ejemplo? ¿Tiene sentido aprender ciencias o hay que aprender ciencias porque lo dice la ley, la norma, la política? Y encontramos que a los niños sí les gusta aprender ciencias. Y ahorita la vamos a ver en el último investigación que estamos haciendo, que también la voy a traer un poco referenciada acá, de que sí los niños tienen interés genuino por las ciencias, pero a veces el trabajo en la escuela los va desanimando a realmente tener una vocación científica.
Referidas al componente epistemológico, entonces frente a la concepción de ciencia, si lo vemos ahí, mira, que era un poco lo que estábamos dialogando, está qué significa conocer la verdad, qué significa construir conocimiento. Entonces vamos desglosando cada una de esas subcategorías. Referidas al componente sociológico, entonces está muy interesante porque son todas las concepciones de diversidad, de escuela, de inclusión, de relación entre familia y escuela, el conocimiento de la política pública, y particularmente con la concepción de diversidad, ¿cierto? Encontramos que hay, por lo menos, podríamos encontrar otras, pero por lo menos situamos aquí las más, y también con el apoyo de Atlas Teen, uno dice que hay una concepción de diversidad como una condición natural, ¿cierto? Es decir, si hablo de condiciones naturales, es que la diversidad es innata al ser humano, a la especie, a las especies. Porque si no hay diversidad, no hay evolución. Y eso es un principio clarísimo. Es decir, por eso son los riesgos también que trae unificar semillas y todo. Porque si no hay diversidad, pues falla uno de los principios claves de la evolución, que es la diversidad. Entonces, por eso la diversidad se puede considerar como una condición natural, ¿cierto? Pero también en términos del conocimiento como una capacidad, es decir, podemos también aprender de manera diferenciada. Pero también implica, desde el punto de vista sociológico, una alta sensibilidad. Una sensibilidad porque no es que el niño esté ahí incluido por política pública, sino necesita que el profesor sea sensible a las estrategias pedagógicas y didácticas para que el niño tenga condiciones frente a la inclusión. Y la concepción también implica acompañamiento. Es decir, no se le puede dar la responsabilidad únicamente al sujeto que aprende y a los agentes que intervienen como los tiflólogos, sino tiene que ser una sensibilidad para todos, para el profesor, para la familia, para la escuela, para la sociedad. Y aquí nos pareció una cosa muy interesante porque si vemos acá ya comienzan a aparecer otras relaciones referidas al componente sociológico, y es que el componente de inclusión es el eje articulador de todas las otras maneras de concebir el conocimiento, ¿cierto? Frente a procesos, por ejemplo, incluir es más que integrar, ¿cierto? Porque lo que decíamos, no es solamente que el niño esté en el aula, sino se requieren otras condiciones. Y sobre todo los profesores reclaman que hay poco conocimiento frente al manejo de la diversidad funcional y que se requiere una actitud inclusiva por parte del docente, por parte de los entes interinstitucionales, por parte de los profesionales, ¿cierto? Y que se requieren también adaptaciones curriculares, planteamiento de criterios básicos, reconocimiento también de los mismos niños en los documentos institucionales, porque lo que encontramos es que cuando los niños están incluidos en el PI, o sea, en el proyecto educativo institucional, nunca aparecen. Y referidas al componente pedagógico, entonces encontramos concepciones curriculares, práctica docente, aprendizaje y diversidad, que ya lo vimos, y nos interesa hablar de la práctica docente. Entonces, ¿qué implica la práctica docente en aulas inclusivas? Todos los informantes nos dicen, mire, se requiere una formación específica y constante, que ya lo habíamos dicho anteriormente. Atender la diversidad es mucho más que inclusión, que tenerlos en el aula. Disposición frente a la condición del otro, esta fue fundamental, y es la mirada que yo tengo del otro sujeto que aprende. No solamente porque yo tengo todos los canales, sino la condición que implica disponer recursos, disponer condiciones, disponer referentes epistemológicos que nos den cuenta de que hay unos resultados también de aprendizaje diferenciados, ¿cierto? Y que por lo tanto no se debe seguir con un trabajo solitario del profesor, sino que el profesor debe trabajar con otros pares. Deben trabajar con otros pares que pueden ser sus colegas del área, pueden ser sus colegas de otras instituciones donde hayan niños también con diversidad funcional, en este caso visual, ¿cierto? Y que eso que llamamos exigencia en condiciones iguales es clave. Es decir, a los niños, si nosotros dentro del trabajo de la práctica pedagógica hacemos estrategias didácticas y tenemos un componente pedagógico
interesante, pues tenemos que decirle al niño, oye, frente a esa relación causa-efecto, tú deberías decir lo mismo, porque ya creamos las condiciones para que el sujeto aprenda, ¿cierto? Y que relaciona la diversidad, al aprendizaje de la diversidad, era clave decir, si hay un canal de comunicación, que lo dijimos al comienzo, que no funciona, por eso la condición de funcionalidad, pues tenemos que explorar otros canales, donde los niños tengan la condición justamente de abrir esos espacios de comunicación. Seguirlos motivando completamente, porque el niño con diversidad funcional visual, en este caso, que fue nuestro trabajo, no podemos hacerlo extensivo a otros, pero las investigaciones anteriores nos lo han dicho que sí, es clave estar motivados, porque si el niño ya no considera que aprende, pues él no va a la escuela completamente desmotivado, pero si es un niño que tiene condiciones de sentirse acogido, pues lo hace el trabajo interesante, hace unas apuestas muy bonitas y hace un sistema explicativo que es el que nos interesa a nosotros, qué tipo de explicaciones construyen los niños, muy interesante, que uno podría decir, aquí no hay un niño con inclusión, sino es un niño que tiene una condición sensorial diferente, pero que tiene su condición de aprendizaje completamente. Ahora, ¿qué pasa con los niños con déficit cognitivo? Que también hemos trabajado. Ahí hay otras dificultades diferenciadas, pero pues no voy a hablar acá porque no podría mezclar una investigación con la otra. Y referidas al componente didáctico, si vemos aquí el tema, todo lo que elige el material es lo que más aparece, pero vamos a ver las estrategias de enseñanza para frente a la diversidad visual. Y aquí aparecen aspectos muy interesantes de lo que llamamos ahora el componente didáctico en ciencias. Y es que debemos, por ejemplo, acudir al uso de analogías. El uso de analogías es fundamental para el trabajo con los niños, porque entonces es partir de su referente de su referente inmediato que conoce, y a partir de lo que conoce comenzar a construir lo que no conoce, ¿sí? Y por eso requiere un trabajo fuerte. El trabajo con aulas inclusivas no es solamente decir, bueno, hagamos esta actividad, sino hay que pensarse la actividad para todos, pero con precisiones de qué quiero alcanzar en el aprendizaje, ¿no? Y el uso de la modelización también es fundamental, porque nosotros vemos ya en las estrategias didácticas actuales que se habla de la indagación, la modelización, ¿sí? Y la argumentación. Y creo que esos tres aspectos son fundamentales en el trabajo de las aulas inclusivas, porque si trabajamos el uso de la modelización, no solamente en términos de modelos físicos en 2D o 3D, que sería muy adecuado con los niños de diversidad funcional visual, sino también, por ejemplo, usar modelos analógicos, modelos metafóricos, otro tipo de modelos que permitan, modelos explicativos que permitan dar cuenta de cómo el trabajo de los niños va progresando, y también el trabajo colaborativo es esencial, es decir, no se puede dejar trabajos para que se hagan afuera, el trabajo debe hacerse en el aula en particular, porque el profesor puede hacer seguimiento de lo que el niño realmente está comprendiendo. Y también con respecto al material didáctico, encontramos que pues, es necesario no solamente adaptar el material didáctico a la condición sensorial y la necesidad de material especializado, sino sobre todo cuáles son las intencionalidades del aprendizaje que subyacen esos materiales didácticos. Esto nos permite trabajar unas conclusiones desde la tesis de Diana, y es que claro, cuando trabajamos en contextos de inclusión para la educación en ciencias con diversidad funcional, pues es un campo emergente. Nosotros hemos tenido diálogos en Brasil desde el UNESP con el profesor Pires de Camargo, que yo creo que ustedes conocen algunos trabajos desde el área de física, pero claro, él tiene otro interés. Nosotros estamos interesados en la formación de profesores de ciencias, ¿cierto? Y particularmente de física. ¿Para qué? Para que sean sensibles solamente al trabajo. Y si el profesor aporta a la construcción de material didáctico, está bien. Pero ¿qué pasa con los fenómenos en particular? ¿Cierto? ¿Cómo explican los fenómenos? Eso es lo que nuestro interés. Entonces, mantenemos diálogos con muchos otros colegas que vienen trabajando, pero encontramos que es un campo emergente, porque no encontramos escasas investigaciones, por eso acudimos a la teoría fundamentada, ¿sí? Porque no encontramos unos referentes fuertes teóricos que nos permitan dar cuenta de cómo se construye conocimiento en esos campos, ¿no? También encontramos que, claro, es también otro eje que se abre, y es que es importante construir caminos didácticos para la adecuación de material, sobre todo con el uso de tecnologías de la información, también adaptación de material áptico. Áptico es que se pueda operar con las manos,
¿cierto? Con ambientes comunicativos, con descripciones detalladas, que es decir, que el niño, como así como maneja el braille, también tenga la opción de tocar, de tener un referente sensorial con los materiales en términos de los laboratorios y que le permita tener descripciones detalladas. Es decir, el niño si no puede tener el contacto visual, puede describir exactamente qué está mirando, porque ellos sienten texturas, sienten condiciones, si hay cambios en las formas, o sea, muchas cosas que el niño puede comunicar, ¿cierto? Y claro, es importante la discusión y transformación desde la escuela, porque si nosotros no transformamos desde la escuela, ¿quién más nos va a valorar? Esperar que nos llegue desde afuera es muy difícil, ¿cierto? Y aquí les comparto justamente lo que he trabajado con ustedes, los materiales que les trabajé, y es donde están publicados los resultados de esta tesis. Entonces están en esa publicación en la revista científica, en la revista Góndola. Este que va a salir, esperamos, ya está en prensa, ya está aprobado completamente, esperamos que salga. Este fue un trabajo muy interesante que nos gustó muchísimo, porque era cómo transformar la tesis en algo que nos permita salir más allá de la diversidad funcional visual, pero con los trabajos de campo, pensándose la ciencia, la enseñanza de las ciencias en América Latina. Y eso es un trabajo conjunto con colegas de toda Latinoamérica, diferentes grupos de investigación, que se piensa cuál es la condición diferencial de la enseñanza de las ciencias en América Latina. Es decir, nosotros no podemos seguir construyendo con referentes europeos, son muy interesantes, unas apuestas interesantes, pero nuestros problemas son muy particulares, ¿cómo los abordamos nosotros? ¿Cierto? Ahí sí, acudiendo un poco, digamos, teniendo como referente el gran marco de Freire, de trabajar todo el tema de la educación dentro de sus contextos latinoamericanos. Y este también es la apuesta. Diana fue reconocida, su tesis fue laureada, su tesis ha sido reconocida en diferentes espacios, sobre todo donde labora. Ella trabaja en la Secretaría de Educación de Bogotá y también fue reconocida por el Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico con el premio por la formulación de este trabajo. Y ahora, ya les conté, entonces Diana está haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid para seguir trabajando estos temas y dialogando, pues, lo que decía, con los referentes nuestros en inclusión, con el profesor Echeita, con los referentes en educación en ciencias, con el profesor Juan Ignacio Pozo, para seguir construyendo escenarios, sobre todo teóricos, frente al tema de la inclusión. Esto es, digamos, lo que compartimos de la tesis. Ahora voy a ligar un poco con lo que venía de lo que implica la relevancia de la educación científica, y es el proyecto internacional La relevancia de la educación científica ROSES, donde el grupo nuestro de investigación, con el grupo de investigación que lidera la profesora María Mercedes Callejas de la UTCA, venimos trabajando la aplicación del cuestionario ROSES, de lo que implica la relevancia de la educación científica en jóvenes de 15 años. Hemos hecho un barrido en diferentes regiones del país, 15 regiones. ¿Y por qué se liga a lo que venía dialogando anteriormente? Porque encontramos que a los jóvenes sí les interesa aprender ciencias. Es decir, los jóvenes no tienen una aversión a las ciencias, al aprendizaje de las ciencias. El tema está principal, lo que hemos encontrado hasta el momento en lo que hemos venido trabajando, es que efectivamente no hay unas condiciones ni pedagógicas ni didácticas, ni hay tampoco una concadenación de eventos que le permita al estudiante preocuparse e interesarse por aprender ciencias. A los niños les encanta la ciencia. O sea, ese es su eje de enganche frente al conocimiento. La astronomía, los temas de ciencias. Pero pasa el tiempo y llegan a los 15 años para tomar una vocación científica, 16 años, 17 años, y no optan por condiciones científicas. Entonces, no es decir, no es considerar en el modo tradicional de vocación en términos teleológicos de formar seguidores, no, es personas que se piensan en las ciencias, ¿cierto? Y algo está pasando con nuestros estudiantes, y esto es una tendencia no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, porque en este estudio participamos 64 países. En el caso del proyecto, aplicar el cuestionario en español, porque también hay otros referentes aplicando el cuestionario en portugués, en inglés, en francés, porque este proyecto es a nivel mundial y está liderado por la Universidad de Noruega. Es mirar
¿Qué relevancia? Por eso se aplica a jóvenes de 15 años, porque se hace el paralelo con PISA. ¿Qué implica aprender ciencias y qué interés tendrían los jóvenes en la ciencia? Este también es un proyecto que cuando quiera, profesor Elian, podemos compartir resultados, que ya tenemos resultados parciales de Grupo de Colombia, y venimos trabajando en un estudio comparativo con Chile. Es decir, cómo nos vemos Chile, que aparente, digamos, en los resultados de pruebas PISA, en los rankings, aparece como la mejor en la escuela latinoamericana, y con Colombia, que aparecemos en los puestos más bajos. ¿Qué está pasando ahí? Esa es una tarea que estamos, hoy justamente a las 11 de la mañana tengo reunión con la profesora Norca de la Universidad de la Santísima Concepción para seguir trabajando estos temas en términos de qué implica la relevancia de la educación científica en jóvenes de 15 años en nuestro país. Listo, muchísimas gracias. Gracias por escucharme, por compartir. Me pasé unos minutos, pero bueno, valdrá la pena para poder abrir el espacio de diálogo. Profesora Erika, muchas gracias. Y todos, muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Eu gostei muito da tua palestra. Eu sempre fico pensando em relação à inclusão, que é muito emergente, está muito no começo. Por mais que as políticas tenham sendo alteradas ao longo do tempo, ultimamente, ainda acho que tem muito a ser feito em sala de aula, e não só em sala de aula, mas com as próprias famílias em relação a isso, né? Ter filhos, pessoas que necessitam de inclusão em casa, tem que ser encarado de muitas maneiras. Não é só levar as crianças, os ninhos para a escola. É preciso muito mais do que isso. Eu ainda acho que a formação de professores, ela é muito superficial a esse respeito. As licenciaturas ainda não conseguem dar conta, não conseguem formar professores o suficiente, o necessário para lidar com isso. Nós temos uma disciplina de educação inclusiva que tem 2 horas, e outra de Libras com 4 horas. Não é o suficiente. Os alunos acabam necessitando recorrer a especializações para conseguir aprender mais sobre isso. E só fazem isso quando sentem a necessidade devido à prática na sala de aula. E sabemos que a maioria dos licenciados, dos novos professores, não vão fazer isso. Então, eu ainda acho que isso é muito que tem que melhorar. Eu queria trazer questões dos nossos alunos aqui de pós-graduação, porque, no final, essa é uma disciplina, faz parte de um componente curricular deles, em que eles podem trazer as experiências também, porque alguns são professores de escola a esse respeito. Eu acho que é mais importante até do que a minha mediação, a minha fala, eu acho que eles são os protagonistas aqui. De acordo. Não sei se você queria falar alguma coisa sobre meu comentário antes. ¿Le gustaría hablar sobre lo que yo dije? ¿No? Sí, yo creo, profe Erika, que efectivamente parte de cuando mirábamos todo el trabajo de sistematización, encontrábamos que efectivamente la formación de profesores es un eje clave. Es un eje fundamental porque no solamente en términos de la sensibilización, es decir, que el profesor sea consciente de cuáles son las aulas que encuentran ahora, porque pareciera que las universidades consideráramos que el tiempo no ha cambiado desde los 70, 80, donde los estudiantes eran todos iguales, ¿cierto? Considerados iguales. Ahora no, ahora la política pública, todo el tema también social, nosotros, por ejemplo, con todo el tema migración, que hace 5 años no teníamos 10 años tan fuerte, ahora nuestras escuelas están llenas de personas de otras nacionalidades, asunto que no era preocupación nuestro, ¿sí? Y ahora viene todo el tema. Entonces, ¿cómo el profesor hacerse sensible a todos esos escenarios? ¿Dónde debe comenzar? No en su trabajo, no cuando se enfrente a una realidad, sino debe comenzar a trabajarse desde la formación, ¿no?
Pero aquí no crea que Erika, que la situación para nosotros es más compleja, que por lo menos ustedes tienen allá unos espacios de formación en el currículo. Aquí no. Aquí es interés de un grupo de investigación, ¿no? Interés de que los profesores se formen. ¿Y por qué ese interés que se puede dar? Porque resulta que los chicos de física, cuando entran al 6º semestre, optan por 4 maneras de ver la enseñanza de la física. O verla como una disciplina completa, es decir, solo también trabajan las teorías, no se preocupan por los temas sociológicos, ¿cierto? O verlo desde una perspectiva cultural, es considerar que la ciencia tiene todo el componente externo y que hay que trabajar también todo el aprendizaje de las ciencias en otros contextos. O la enseñanza de la ciencia, de la física particular, desde los contextos de laboratorio, de prácticas, ¿sí? Desde las prácticas científicas, o la línea de nosotros que es de pedagogía didáctica. Y en esa línea sí nos preocupamos por pensarnos las escuelas y la formación de profesores, ¿no? Y entonces nuestro eje central está en la escuela, pero no es toda la formación. Entonces, y estamos hablando de pregrado. Ahora, la universidad tiene un proyecto que se llama Manos y Pensamiento, ¿no? Y es un proyecto muy interesante que acaba de cumplir 20 años. Pero ahí tenemos nosotros una posición diferenciada frente a este grupo. Y es que ellos se preocupan porque los niños, ¿sí?, aprendan lengua de señas, los profesores aprendan lengua de señas, pero no están preocupados por la construcción del conocimiento científico. Asunto que sí nos preocupa a nosotros, a nuestro grupo, es decir, cómo los niños construyen explicaciones frente a fenómenos particulares. Y los niños con diversidad funcional. Y entonces el profesor debe proveer, generar condiciones para que el niño aprenda, para que el niño construya conocimiento, para que construya un sistema explicativo acerca de un fenómeno en particular, ¿sí? Y que no sea solamente las ideas previas, lo que sobresalte, los modelos iniciales, sino que el joven tenga una explicación, se preocupe científicamente qué está ocurriendo con un fenómeno en particular. Y creo que esa es la diferencia, ¿sí? Lo que decíamos al comienzo, lo que se consigue como diversidad, ¿sí? Y nuestra diversidad está en términos de cómo trabajar los temas de las ciencias para las aulas inclusivas. Y creo que es ahí, digamos, como que hay matices, y por eso me parece muy interesante este diálogo, ¿sí?, de cómo ir generando esas condiciones. Porque una vía es lo curricular, ¿cierto? Perfecto. Pero la otra vía es el interés de la investigación y motivar a los jóvenes para que integren los grupos de investigación y pensémonos y sigamos trabajando estos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí andamos, Erika. Yo creo que es una feliz coincidencia poder encontrar los grupos, poder dialogar, ¿sí?, seguir construyendo líneas de acción que lo planteamos al comienzo para generar diferentes maneras. Yo creo que sí tenemos que unirnos. El trabajo colaborativo es esencial en este campo que es emergente. Então, alguém... Ah, no chat? Ah, tá aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Sí, ya lo estoy ya leyendo la pregunta de Suel, ¿sí? Sí. Bueno, yo creo, ya puedo contestar. Creo, Suel, y bueno, para todo el grupo, que justamente la inteligencia artificial nos ubica frente a nuevos retos, pero la inteligencia artificial no puede superar la interacción humana, porque puede permitir el trabajo colaborativo frente, por ejemplo, a condiciones de TICs, a condiciones de poder que el niño escuche. Muchas maneras tenemos que inventar a los profesores un acercamiento frente a la inteligencia artificial, pero no debe ser una amenaza. Al contrario, es un gran aporte a la construcción de pensamiento crítico, como tú lo dices, porque una IA no discrimina información. ¿Quién tiene la capacidad de discriminar información? Nosotros los humanos, ¿cierto?, que es valioso y eso forma parte del pensamiento crítico. ¿Cuáles son aspectos relevantes para la resolución de problemas? Lo definimos nosotros. Por eso hay que enseñar ahora, es parte esencial del reto, no a construir respuestas, sino a construir buenas preguntas.
Porque si construimos buenas preguntas, el estudiante no acude a una IA para que se la resuelva así, porque uno sabe que hay muchos factores que interactúan, ¿sí? Y la IA puede traer cosas de verdaderas y puede traer cosas que no son tan cercanas al problema, ¿sí? Entonces, la tarea clave es no tener preocupación por las IA. A mí las IAs no me preocupan, ¿sí? Porque yo digo, para problemas humanos, soluciones humanas. Para soluciones humanas, problemas humanos. O sea, y problemas con inteligencia artificial lo habrá, ¿sí? Y por supuesto, ahí estamos en nuevos devenires futuros, pero el trabajo del profesor no va a ser reemplazado fácilmente, porque el trabajo del profesor es un trabajo que tiene una cosa que no tiene la inteligencia artificial, y es la emocionalidad. Es decir, mirar el otro a los ojos, saber qué siente, qué lo motiva, qué no lo motiva, por qué está en una determinada condición, ¿no? Y ahí creo que no vamos a ser superados en mucho tiempo. No sabemos a futuro, pero las emociones, el contacto, el tener la posibilidad de dialogar, ¿sí? De poder saber qué te pasa, estás pensando, dígame el sistema explicativo, esto es aquí, ¿qué pasa si tal cosa, entonces tal cosa? Estoy comprendiéndolo bien, ¿no? Es como tú lo quisiste decir, ¿sí? Ah, bueno, entonces, agreguémosle otra variable, ¿no? Eso no lo va a poder hacer la IA tan fácilmente. Entonces creo que ahí es un apoyo. Todas las nuevas tecnologías que aparecen no debemos verlas ni como amenaza ni como catástrofe, ¿sí? Debemos verlos como otro desarrollo del ser humano, de la mente humana, que tiene opciones de construir nuevos escenarios, como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Bueno, ¿cuál es el principal dificultad de la educación inclusiva en contextos colombianos? Yo creo que hay muchas dificultades. Una manera es cómo se piensa y se desarrolla la política pública, ¿cierto? Porque los profesores sabemos que hay dificultades, sabemos que tenemos que hacer modificaciones, porque estamos en el día a día, pero esperaríamos una política pública construida de la mano de todos. Pero como decía al comienzo, la mayoría de soluciones vienen de afuera, no desde la escuela. Entonces, cuando se implementa una política donde se considera que los niños tienen que estar ya en el aula, pusimos los niños, hoy toca formar los profesores, ¿qué hacemos con los profesores? No, era un proceso un poco, es un trabajo a la par con padres, con estudiantes, y decir, ¿qué se necesita? Porque todos estamos aprendiendo. Pero ¿qué necesitamos de base para la inclusión, por ejemplo? Eso nunca se preguntó a nadie. La política dice, hay inclusión, ¿sí? Y esta es la norma que tiene que tener la inclusión. Puede ser número de niños, puede ser la línea de diversidad, pero nunca se le ha preguntado al otro si eso es lo que necesita, ¿sí? Entonces, creo que, por eso le decía, lo expresaba al comienzo, siempre la solución viene de afuera, no desde la escuela. Y creo que esa es una de las principales dificultades, porque la política lo permite, la ley está ahí. A veces no hay condiciones ni condiciones de adecuaciones, ni materiales, ni formación de profesores. Eso incrementa el problema, ¿no? Pero cuando le preguntamos a los profesores qué necesitan, ¿sí? ¿Está escuchando bien? Sí. Cuando le preguntamos a los profesores qué necesitan, dése cuenta que ellos no dicen necesitamos conocer más de las aulas inclusivas, lo que dicen necesitamos conocer experiencias de cómo trabajar con las aulas inclusivas, cómo podemos trabajar con otros, cómo los problemas que han sido detectados en una escuela frente a una diversidad funcional, puedo dialogarle, decirle, oye, a mí me pasa lo mismo, ¿cómo podemos construir juntos? Esos espacios, por ejemplo, no existen, ¿sí? Y el profesor reclama más espacios de diálogo. Entonces, creo que ahí está la dificultad, más en la manera en cómo se construye la política pública, se implementa, ¿sí? Sin considerar de que hay una escuela real que tiene unos problemas, hay unos profesores que tienen unas necesidades y unas problemáticas particulares para atender. Entonces, ahí hay serias dificultades. Y no hablar de la formación de profesores, ¿no?
Professora Rosa, realmente temos muito que avançar, caminhar, né? Não só na Colômbia, aqui no Brasil também, acho que a gente enfrenta os mesmos dilemas, apesar das políticas públicas que temos. E eu queria apenas fazer um comentário em relação ao projeto Roses. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um professor, né, que obteve financiamento e tudo mais, em editais de agências de fomento, e ele aplicou, fez algumas modificações, né, e fez o mapeamento ano de 2022, eu acho que terminou agora 23, aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele aplicou o projeto, né, o questionário, para ver o interesse dos estudantes em relação a ciências, mais conteúdos, assuntos. É bem interessante, eu estive participando, até eu ia tentar o pós-doc com ele, né, ele estava comentando sobre, já tem alguns dados preliminares, e é bem, assim, impactante o que os estudantes, né, os adolescentes estão pensando sobre a ciência, os interesses dele nessa área. Então, até depois vou passar o material, né, que é interessante fazer esse trabalho, como a senhora colocou, porque não é aplicado só aí na Colômbia, é um projeto que é a nível mundial, né, tem muitos pesquisadores trabalhando em cima. E também já de antemão agradecer a sua, né, esse momento que a senhora trouxe aqui para nós pensarmos sobre essa questão, mais focado a deficiência visual também, né. No, obrigada. Y cuenta con ella, profesor, con ello, profesor Elian. Yo creo que, como decía, esos es apenas los caminos que queremos abrir para comenzar los diálogos y poder construir entre todos. Sim. Muito obrigada, muitas graças, professora Rosa, pela sua presença aqui hoje. Eu sou péssima encerrando atividades. Bom, então, muito obrigada pela palestra de hoje. Tenho certeza que os nossos alunos aqui, nossos estudantes, aproveitaram muito. E esse é um tema que tem que ser muito discutido, não pode ser deixado de lado. E quanto mais oportunidades de trocar experiências, aprender sobre ele, vai acabar melhorando a formação como futuros professores. Porque antes nem se discutia esse tipo de tema, e agora esperamos que seja discutido cada vez mais, o que mostra realmente o interesse de melhorar a atuação dos professores na escola, e até mesmo não só aceitar um aluno numa escola como num processo inclusivo, mas ele fazer parte da escola, porque fazer parte não basta estar lá, é preciso muito mais do que isso. E tenho certeza que muitos professores aqui devem se apavorar, às vezes, pensando o que fazer quando chega um aluno cego ou surdo ou com alguma outra dificuldade em sala de aula, porque nós não estamos totalmente preparados para isso. Eu sempre me apavoro com isso, como professora de biologia celular, como eu daria aula para um aluno cego. Pensar que estratégia eu usaria que abordasse, na verdade, a turma como um todo, né? Também não me dedicar somente a esse aluno, ignorando a existência dos outros. É como juntar tudo de maneira, porque estratégias de conhecimento deveriam funcionar para todo mundo. Então, sempre tem que se pensar nisso. Sí, sí, debe ser así. No puede haber aprendizajes diferenciados. Tiene que ser aprendizaje para todos. Sí. Y yo creo que es el gran reto del profesor, ¿sí? Y claro, siempre hay los temores, pero creo que por eso la invitación a no trabajar solos, a trabajar con lo que denominamos nosotros comunidades de formación. ¿Por qué no lo llamamos comunidades de aprendizaje? ¿Y por qué nos diferenciamos de las comunidades de aprendizaje? Porque creo que los profesores somos sujetos de saber. Los profesores tenemos ya una experiencia construida en nuestro quehacer, ¿sí? Y eso nos hace tener la posibilidad de trabajar de manera par con todos, no en condiciones de aprendizaje permanente. Es una condición de aprender, pero también está el reconocimiento, ¿sí? Está la posibilidad de poder establecer diálogos con estudiantes. Nosotros nos reunimos en el grupo de investigación, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, y todos tienen exactamente el mismo nivel. No importa que tengan una formación adecuada, pero todos somos profesores, ¿no?
Y esto es lo que nosotros denominamos comunidades de formación. ¿Sí? Seguimos formándonos. En nuestra formación no para cuando terminemos en la universidad o cuando hacemos un proceso de formación. Es una formación permanente. Y tenemos que seguir dialogando. Tenemos que romper ese eje del trabajo solitario y trabajar siempre mancomunadamente con outros. Ok, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Obrigada mais uma vez, e foi um prazer tê-la conosco, professora Rosa Nidia. No, profesora Elian, muchísimas gracias, obrigada por la invitación, y claro, aquí atento cuando quiera. Ahora voy la otra semana para Ponta Grossa,